Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional desde la ciudad de Nuevo Chimbote. Continuamos nuestra descentralización y en esta ocasión vamos a dedicar el programa a la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien tenemos en la estatua que pueden divisar. La figura de Víctor Raúl Haya de la Torre a lo largo, sobre todo del norte de nuestro país, es muy reconocida en estatuas, en monumentos, en efigies, toda vez que, no podemos negarlo, es un personaje clave en la política peruana del siglo XX. Y gran parte de su trabajo perdura hasta hoy. Pero estudiar la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre no siempre es pacífico, no está exento a veces de algunas pasiones, o por supuesto también por ahí se me debe mencionar algunos aspectos negativos del legado que forjó, que es el Partido Aprista Peruano, y su papel en las últimas gestiones en nuestro país. No obstante, sí es importante reflexionar de la persona, del actor que sería Víctor Raúl Haya de la Torre, quien nacido en 1895 incursionó muy joven en la intelectualidad y la política. Siendo un estudiante provinciano, llega a San Marcos, pero desde ahí se vincula mucho a la actividad en torno al gobierno que se vivía en el Perú respecto a la gestión de la República Aristocrática y las críticas, por ejemplo, a la gestión de Leguía, que había tenido una primera experiencia entre 1908 a 1912 y posteriormente ya en lo que debería ser su régimen en el oncenio, donde Víctor Raúl, con una edad mucho más madura y desarrollada, es que sería un opositor clave sufriendo el destierro. Es en el contexto de este destierro que en 1924 funda en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana, también conocida como APRA. Y ya para los años 30, caído Leguía, se funda en el Perú el Partido Aprista Peruano bajo la inspiración del APRA. El APRA era una organización de carácter, de cierta manera, de fraternidad, de la que él denominó Indoamérica, inspirada en todos los pueblos de nuestra región oprimidos o que sufrían sobre todo los abusos del imperialismo. Propiamente el APRA nace con un llamado programa máximo de 5 puntos que inspiraría o se representaría también en la estrella, que es el símbolo de su partido, las 5 puntas, efectivamente, donde destacan, textualmente lo decían, la lucha contra el antiimperialismo, la lucha contra el imperialismo yanqui, es decir, un partido antiimperialista, la fraternidad con todos los pueblos del mundo. En esa época también abogaban por la nacionalización del Canal de Panamá, y así otro tipo de la unidad política del continente, y así otro tipo de propuestas. Sin embargo, cabe señalar que Haya de la Torre, quien siempre aspiró a la presidencia del Perú, solo pudo participar en 2 ocasiones debido a que su movimiento y su accionar fue proscrito y perseguido durante el siglo XX. Fue en cierta manera sí un partido subversivo, pero no solo por el gesto de Haya, sino sobre todo por la lealtad de su militancia, la cual tiene entre sus palmares tal vez uno de los episodios más trágicos de la política peruana, que fue el asalto al cuartel O'Donovan en Trujillo, que acabó con la masacre de Chanchán, que durante el gobierno de Sánchez Cerro puso prácticamente a los apristas y por supuesto a su líder como una agrupación fuera de ley. No obstante, si bien es cierto, Haya de la Torre procuró vivir por consecuencia para la actividad política de nuestro país y de alguna forma u otra garantizar que su visión y su propuesta del Perú se plasmara, lastimosamente, de alguna forma u otra, cuando el APRA tiene su oportunidad, el Partido Aprista en el año 85, la situación de su gestión no es la más grata en la memoria de los peruanos, y más aún que no es del todo aún pasado, porque los mismos actores han estado activos en este siglo XXI y aún están pendientes de la situación de nuestro país. Sin embargo, es necesario también señalar que Víctor Raúl Haya de la Torre, como académico, contactó con muchas figuras del pensamiento mundial, entre ellos con Arnold Toynbee, con el mismo Albert Einstein, y de alguna manera u otra trató de plasmar esas doctrinas del siglo XX hacia su pensamiento político. Desgraciadamente, también hubieron algunos reveses de parte de su partido, por ejemplo, siendo perseguidos por el presidente Manuel Odría, se convirtió en su aliado indiscutible durante el gobierno de la primera gestión de Fernando Belaúnde Terry en la coalición congresal APRA 1, que llegó a censurar hasta 100 ministros de Fernando Belaúnde.
Por otro lado, también los votos de su partido permitieron llevar a la presidencia a Manuel Prado Ugarteche, un connotado oligarca peruano, lo cual nos hace una vez más preguntarnos si es que el antiimperialismo que se preconizaba se pudo plasmar en los hechos. Ya del programa máximo del Partido Aprista peruano y del APRA en general, que está próximo a cumplir 100 años y cabe decir es el partido más longevo en la historia del Perú, va a conmemorar su centenario en los próximos años, en el 2030 aproximadamente, y habría que tener en cuenta cuánto de su doctrina original preserva. Se justifica mantener el nombre del APRA considerando ese programa que habían establecido de antiimperialista y de unidad de América, porque la última gestión del Partido Aprista en el 2006 al 2011 en nuestro país más bien manifestó otro tipo de doctrina y propuesta, que algunos le denominaron la doctrina del perro del hortelano, por los artículos que Alan García Pérez publicó en el diario El Comercio, y en donde establecía pues la necesidad de compartir experiencias e integración con los principales empresarios, inversores, pero también nos llevó a situaciones infelices, como por ejemplo que en algún momento se deslizó que habían en el Perú ciudadanos de segunda categoría, cuestión que en realidad pues deja mucho que desear sobre el pensamiento, la visión de los peruanos. Sin embargo, Haya de la Torre, con sus errores y defectos, fue un peruano que marcó época, que su trabajo, sea como sea, hasta el día de hoy se mantiene. Para bien o para mal, en algunos aspectos desde el punto de la crítica que tengamos, sí es importante destacar que este trabajo que pudo de alguna manera inspirar a miles de peruanos que hasta el día de hoy votan religiosamente y disciplinadamente, como le dicen, por su partido, puede plasmar o puede llevarnos hacia alguna suerte de integración más fecunda, considerando el bicentenario próximo. Recordemos que Haya también es parte de la generación del centenario. Entonces, desde nuestra perspectiva, Haya de la Torre es uno de los peruanos a los cuales tenemos que siempre revisar, que al menos conocer, para poder criticarlo si es que no estamos de acuerdo con lo que vivió, con lo que lograron, y más aún para poder evitar que esos errores que podemos detectar se vuelvan a repetir en el siglo XXI. Pero por otro lado también rescatar que si la militancia sigue aún fiel y disciplinada al APRA, es por lo que representó una lucha en su momento contra los abusos, contra el militarismo infame, o si por el contrario tenemos más bien a una militancia que no está informada y que tal vez solo por un carneo, por una tradición, siguen a una propuesta política que ya abandonó posiblemente sus orígenes. Esto queda para la investigación, queda para la crítica, para el comentario y por supuesto presto nosotros a seguir discutiendo. Pero con ello, una vez más, de todas formas, rescatar la figura de Haya de la Torre, un peruano que vivió para la política, pero con sus errores y defectos que ya los historiadores y los analistas se han encargado de descifrar. De todas maneras, encontrarle de alguna manera u otra esa mística que tal vez lo inspiró a trabajar y a dedicarse de lleno. El cargo más alto al que llegó a desempeñarse fue el de presidente de la Asamblea Constituyente del año 78, que dio a luz a la Constitución del año 79, pero que dejó de regir en el año 93, producto del gobierno de Alberto Fujimori. Nos vemos en una próxima ocasión y agradecemos nuevamente a nuestro auspiciador, Chifa Internacional, Chifa de las Especialidades y Boulevard 99. A ellos los encuentran en la avenida Roosevelt, República de Panamá, cuadra 59, en la urbanización San Antonio, Miraflores. Cuídense.